Bendiciones, remanentes, qué alegría poder verlos a través del Meet y ver que se conectan para escuchar el mensaje que el día de hoy Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y esta palabra es muy importante, ¿de acuerdo? Porque es parte de los mandamientos que Dios nos ha dado y es el primer mandamiento que Dios nos da. Así que debemos estar el día de hoy muy atentos, ¿de acuerdo? Concentrados en la palabra de nuestro Dios. Entonces, la clase de hoy se llama El primer mandamiento. Y vamos a leer el texto bíblico que es Deuteronomio 5:7. ¿Ya? Ahí hemos puesto solamente el versículo 7. Y nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la palabra que Dios nos da el día de hoy a nosotros. Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vamos a comenzar. Dios le había hablado, le estaba hablando al pueblo de Israel. Ahí podemos ver el pueblo de Israel que estaba todavía en el camino, ¿no? Dios le da estos mandamientos a Moisés y Moisés habla al pueblo y le dice el primer mandamiento. Recordemos el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Remanentes, esto hay que acordarnos mucho, ¿ya? ¿Y por qué Dios le decía eso al pueblo de Israel? Recordemos que el pueblo de Israel, antes de estar en el desierto, antes de llegar a la tierra de Canaán, ellos habían estado en un país donde había muchos ídolos. Ellos habían trabajado en Egipto y en Egipto había mucha idolatría. Entonces, eso de manera inconsciente se había grabado en ellos. Tantos años que habían servido a egipcios que eran idólatras, sus amuletos, sus imágenes, sus dioses. Por eso ahora el pueblo de Israel, que ya había salido de la tierra de Egipto, debía cuidar de no poner otros dioses delante de Dios, del verdadero Dios. ¿De acuerdo? Entonces el pueblo de Israel no debía cometer el error de comenzar a idolatrar otras cosas, de darle la gloria a otras cosas en lugar de Dios. Dios les hablaba al pueblo y les decía esto que era muy, muy importante. Vemos aquí en la primera imagen que son israelitas que están trabajando. Cuando estaban en la tierra de Egipto. Y Dios les hace recordar y les dice al pueblo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿De acuerdo? Y de esa tierra de Egipto donde ellos eran esclavos. Entonces ellos tenían que recordar quién los había liberado, quién los había sacado de esa esclavitud. Recordemos que ellos habían sido esclavos, pero que por la sangre del cordero que pintaron en los dinteles, vemos en la segunda imagen cómo el israelita está pintando la sangre del cordero, ellos finalmente pudieron salir. Entonces, el pueblo debía recordar quién me liberó de la esclavitud en la tierra de Egipto, quién me sacó de la opresión. Yo vivía sufriendo, yo era un esclavo, pero por Dios que tuvo misericordia de mí, que nos escogió como un pueblo, ahora hemos salido, ahora somos libres. Eso debía recordar el pueblo y por eso no debían poner otros dioses, solo Dios los sacó de la tierra de Egipto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les vuelvo a repetir. Y remanentes, les vuelvo a repetir que ¿cómo es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces ahí vemos a Moisés con los mandamientos y que le dice al pueblo de Israel, Dios, nuestro único y verdadero Dios, nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No pongas otros dioses. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a preguntarnos el día de hoy.
porque lo que el pueblo de Israel debía cumplir, que es este mandamiento, este primer mandamiento, también lo debemos hacer nosotros. Como hemos cantado en la alabanza, nosotros somos llamados a obedecer, pero a nuestro Dios, ¿verdad? Claro, también a nuestros padres, pero principalmente a aquel que nos dio la vida. Entonces vamos a preguntarnos, remanentes, cada uno en sus casas, ¿Dios es el único en tu vida? ¿Ponemos siempre a nuestro Dios como el único, como lo principal, como lo más importante en nuestra vida? Vamos a preguntarnos, ¿de acuerdo? Vamos a preguntarnos, ¿Él es lo más importante para ti? A Él, en Él me estoy centrando. Amén. Amén, muy bien, qué gusto escucharlo. Entonces, eso debemos confirmarlo el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa si no lo estoy haciendo? Me estoy dando cuenta, creo que no he puesto a Dios en primer lugar. ¿Cómo me doy cuenta? Porque los ídolos, recordemos, no es solo poner una imagen, claro, eso es idolatría, ¿no? Ahí vemos a los niños que están orando hacia una imagen. Eso es poner otro Dios que no sea Dios. Pero muchos pueden decir, pero es la imagen de Jesucito. Pero recordemos que nuestro Dios está vivo y está con nosotros en nuestro corazón. Nosotros somos hijos de Dios que no necesitamos una imagen para saber que Cristo está con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, no debemos hacer idolatría, ni poner esas imágenes, esos dioses, pero por otro lado, vemos en la imagen de la derecha que un niño pues está ahí echado en su cama, está dormido, imagínate, ya es la hora del culto, 11 de la mañana, pero dice, ay, qué flojera, la otra semana me conecto. No, está poniendo sus intereses, lo que más le gusta o prefiere otras cosas que escuchar la palabra de Dios. Y eso no es correcto, remanentes. Por eso Dios nos dice, no pongas otros dioses, no hay que poner otras cosas que ocupen el lugar de Dios. O a veces hay personas que les gusta comer, ¿no? Y dicen, muy bien, hoy día, hijo, te voy a llevar a la playa y vamos a salir juntos y vas a comer la comida que te encanta. Pero justo el restaurante abre a las 11 de la mañana. Pero tengo a esa hora culto. Ay, pero ya la otra semana te conecta. O lo ves en el video que se puede colgar. Hermano, soy Mónica. Entonces, no podemos poner otras cosas en lugar de Dios. Estamos poniendo ídolos sin querer. ¿De acuerdo? O ver televisión, la serie que me encanta, que me gusta, está dando en la televisión, un ratito dejo la clase y me pongo a ver. Estamos poniendo otras cosas. O jugar al fútbol, por ejemplo, ahí estamos viendo. O jugar con mis amigos, con mis amigas. Mi amiga no puede otro día y justo el día de hoy que ha venido a visitarme, quiero jugar con ella. Nada de eso debe reemplazar a Dios en primer lugar, ¿de acuerdo? Por eso ahí vemos en la imagen del centro, en el círculo. Ahí están los remanentes que ponen en primer lugar a Dios. Que es la prioridad de su día. Hoy día es domingo. Domingo, 11 de la mañana, tengo enseñanza bíblica, tengo culto, entonces yo voy a estar ahí conectado, voy a estar escuchando atento porque Dios me está hablando a mí. Entonces, eso es cuando lo pongo en primer lugar, ¿ya? Recordemos, remanentes, que el hombre y nosotros también estuvimos separados de Dios. Con Adán y Eva, que tuvieron el pecado original, que desobedecieron a Dios y entró el pecado a la vida de toda la humanidad, ¿de acuerdo? Nosotros quedamos atados por el diablo. Esa era nuestra identidad. ¿Se acuerdan que los israelitas eran esclavos en Egipto? Pues nosotros éramos esclavos del diablo. Nosotros, así vemos en la imagen, que están los niños llorando, atrapados. Nosotros no sabíamos, pero éramos hijos del diablo. Eso era nuestra identidad.
¿A quién le gusta ser hijo del diablo? A mí no. Y yo creo que a ustedes remanentes tampoco. ¿Por qué? Porque es una vida de sufrimiento. Pero gracias a Dios que envió a Jesucristo, hemos pasado, miren, de hacia el otro lado. Somos hijos de Dios. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién fue el único que nos trasladó de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios? Es Jesucristo. No hay otro. Nadie más me salvó, solo Él. Entonces, por eso Dios me dice, no pongas otras cosas, no pongas otros dioses delante de mí. No hay que nadie más ocupe el lugar de Cristo en nuestro corazón porque solo Cristo nos salvó, solo Cristo cambió nuestra identidad. Nosotros remanentes ya no vivimos atrapados por el diablo y eso es algo de alegrarse todos los días. Señor, gracias porque soy hijo de Dios, porque soy hija de Dios, porque ya no hay pecado de condenación en mi vida. Entonces servimos solamente a aquel quien nos salvó, ¿de acuerdo? Entonces recordemos, ahora, si queremos seguir este primer mandamiento, ¿no? Señor, yo te agradezco porque tú me has salvado y yo quiero cumplir este primer mandamiento, este gran mandamiento que me das, que es no poner otras cosas. Señor, si nos damos cuenta que estamos poniendo a otras cosas, estamos haciendo ídolos, ¿de acuerdo? Delante de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ahora ir rápidamente a la obra de Cristo y ver, Jesús, ¿qué hizo en mi vida? Jesús cumplió la obra de Cristo, esta gran obra como verdadero profeta, que me dio un camino, como verdadero sacerdote, que Él derramó su sangre. Vemos en la cruz como Él hasta la última gota de sangre dio su vida por nosotros. Y como verdadero rey, Satanás que nos tenía atados, Cristo vino y le aplastó la cabeza. Entonces, a Él debemos servirle, solamente a Él. Jesús es nuestro Cristo y no debemos poner otros dioses delante de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Él debe ser nuestro único Dios. No hay otro, remanentes, no debemos seguir otras cosas. Ahora hay que darnos cuenta. Pero, ¿qué pasa si no he estado cumpliendo su mandamiento? Y si nos damos cuenta el día de hoy, ¡ay, verdad! Yo no he estado cumpliendo ese mandamiento. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer, remanentes? No debemos quedarnos en ese lugar, de quedarnos tristes, ay, sufriendo, ya no hay solución para mí. No, por eso Dios nos da la palabra el día de hoy. Dice remanente, si tú no has cumplido este mandamiento, este primer mandamiento que Dios te da, ¿qué debes hacer? Debes arrepentirte de corazón y volver rápidamente a Dios. Señor, perdóname si he estado poniendo ídolos en lugar de ponerte a ti primero. Ayúdame, Señor, que dentro de Cristo, quien dio su vida por mí y me ha dado la salvación, yo pueda cumplir este gran mandamiento. Remanentes, ¿y cuántos días tenemos que cumplir este mandamiento? ¿Alguien sabe cuántos días? ¿Un día? Todos los días. 2 días. Todos Ahí los días. está, amén. Todos los días. Amén. Todos Por los eso días. todos los días debemos cumplir este gran mandamiento. Pero ayer sí puse a Dios en primer lugar. Hoy día ya sí le he puesto un poquito y de ahí mañana vuelvo a ponerlo en primer lugar. No, es todos los días, remanentes, cumplir este primer gran mandamiento que Dios nos da. Y si ya sabemos, si no lo hemos estado haciendo, pues volver a Dios, no quedarnos en el error que estamos cometiendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a orar. Todos juntemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro único y verdadero Dios. ¿Ya? Señor, gracias te damos por esta palabra que nos das. Señor, tú mismo nos has hablado y has hablado a cada uno de tus remanentes.
Señor, que podamos cumplir este primer gran mandamiento, no poner otros dioses delante de ti, no poner otras cosas, Señor, que ocupen el lugar que tú mereces. Que, Señor, que podamos siempre darte la gloria solamente a ti, porque solamente tú eres Jesús el Cristo, que cumplió las funciones de verdadero profeta, sacerdote y rey. Solo tú, Señor, nos salvaste de la opresión, del pecado y de Satanás, y ahora somos tus hijos. Te agradecemos, Señor, que este gran mandamiento lo podamos cumplir para obedecerte, Señor, siempre y cumplir ese mandato de compartirlo también a nuestros amigos y familiares. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.